Hola, bienvenidos a esta clase número 4 de este nuevo segmento que hemos denominado Creer con Fundamento. Cuarta clase, pero segunda parte de la clase anterior, así que si no viste la número 3, te recomiendo verla en primer lugar para continuar con esta, que es la número 2 de este tema tan importante y tan apasionante que es acerca de los atributos de Dios. Repasando un poquito lo que fue la clase anterior, decíamos la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es Dios? Esa pregunta que a lo mejor muchas veces nos hicimos o nos preguntaron, y decíamos que la mejor manera de responder esta pregunta es describir cómo es Dios, qué lo caracteriza, ¿bien? Y que en teología se conoce o se estudia como los atributos de Dios. ¿Y qué son los atributos de Dios? Es una característica, o son características, particulares de Dios, rasgos del carácter de Dios, tal como se nos revela en las Escrituras, tal como se nos revela en la Biblia. Y esto es importante y lo remarcamos en la clase pasada y lo remarcamos ahora, que es como Dios se revela a sí mismo y no tanto lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Porque si uno se pone a preguntar, se pone a hablar con las personas, te vas a dar cuenta que cada quien tiene su preconcepto acerca de Dios o cómo es Dios. Y difieren muchas veces unos de otros. Pero lo importante es conocer, es estudiar, es experimentar cómo Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia. Habíamos dicho que para su estudio, para poder comprenderlo de una mejor manera, se dividían en dos, en atributos comunicables e incomunicables. La clase pasada vimos los incomunicables, son esas características o atributos que pertenecen solo a Dios. Es decir, aquellas cosas que lo hacen ser Dios, damos ejemplo, que Dios es eterno, que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, características las cuales nosotros carecemos. Ahora, hay ciertas consideraciones sobre los atributos de Dios, los cuales también es importante recalcar. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de las distintas características de Dios, los distintos atributos de Dios, no significa que sean partes de Dios. Por ejemplo, un automóvil está compuesto por distintos componentes, la batería, el motor, radiador, etcétera, ¿no? Y no es como que los distintos atributos de Dios sean parte de la persona de Dios. Es decir, que una parte de Él es amor, otra parte Él es santo, otra parte Él es eterno, otra parte de Él es justo. Sino que, al contrario, Dios es 100% justo, es 100% bueno, es 100% eterno, es 100% misericordioso. Las cuales nosotros para su estudio, nosotros los dividimos, pero Él es todo eso, todo junto, al mismo tiempo, al 100%, de manera plena y perfecta. Y otro punto importante a aclarar es que las tres personas de la Trinidad comparten todos los atributos, es decir, que el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Es decir, que estas tres personas de ese solo ser que es Dios, comparten absolutamente todos los atributos al 100%. Ahora, como dijimos en esta clase, vamos a ver los atributos comunicables de Dios, que son las perfecciones divinas que se reflejan de manera limitada en los seres humanos creados a imagen de Dios. Ustedes recuerdan o leen, mejor dicho, en el libro de Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en esa creación en la cual Él nos hace a nosotros, comparte ciertos atributos, ciertas características de su carácter, de su persona, las comparte con nosotros para que nosotros también las tengamos y las poseamos. Ahora, estos atributos comunicables tienen ciertas características. Por ejemplo, que son compartibles en grado finito. ¿Qué significa esto? Que los humanos pueden poseer estos atributos, pero de una forma imperfecta y limitada. Es decir, por un ejemplo acerca de la bondad. No hay una persona
100% buena. Vieron que hay personas que nos dan esa impresión de que se pasen bueno. Y está ese comentario, es un pan de Dios el pibe. Ahora, en la realidad, esa persona o toda esa persona que manifiesta esa bondad nunca va a ser una bondad perfecta. Es más, si vamos al caso, en todos los casos hay un cierto grado de maldad y convive eso dentro de nosotros. Igual también que, por ejemplo, el amor es un atributo que Dios nos comunica, pero nosotros también lo tenemos de una manera imperfecta y limitada. Tiene que ver también con lo moral y lo espiritual, es decir, que se relacionan estos atributos comunicables con la ética, la moral y la relación que tiene Dios con sus criaturas y cómo Dios espera que nosotros tratemos a los demás. Es decir, Dios, por ejemplo, uno de sus atributos es su justicia. Dios es justo en el trato con nosotros. Por ende, nosotros debemos ser justos en el trato con los demás. Y tiene como objetivo la transformación cristiana. Quiere decir, a través del Espíritu Santo, los creyentes crecen en estos atributos. Para ilustrar mejor el ejemplo, vamos a un pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Voy a leer que dice así: Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Vieron que así como la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo? En nuestra vida personal ocurre exactamente igual. Nosotros éramos algo antes de Cristo y somos otra cosa después de Cristo. Nosotros fuimos formados por lo que llama acá la Biblia, que dice naturaleza pecaminosa, es decir, esos deseos que tenemos que nos llevan a veces a hacer lo malo, o lo egoísta, o lo que nos satisface a nosotros. Nacemos con un entorno, una sociedad, con costumbres que nos van formando, y tenemos una determinada manera de pensar, de sentir, de hacer, de tener ciertas pasiones, de tener ciertos deseos. Cuando Cristo llega a nuestra vida, esas pasiones cambian, esos deseos cambian. Hay una transformación que va siempre de adentro hacia afuera. Es decir, esa transformación empieza primero adentro y lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Por eso tienen como objetivo que nosotros seamos transformados. ¿Transformados en qué? Que seamos más parecidos a Cristo, porque si vamos en definitiva, nuestra meta en esta vida, en esta tierra, es parecernos más a Cristo y ser más como Él. Entonces es poder saber de alguna manera imitar y desarrollar esos atributos que Él comparte con nosotros. Ahora vamos a ver ciertos ejemplos de atributos comunicables. Vamos a ver 4 en esta clase. Hay más, pero nos vamos a sentar en 4 que no sé si son los más importantes, pero el que más material tenemos para hablar. El primero de ellos es: Dios es amor, es decir, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor en esencia. Lo podemos ver en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una frase que la cual es muy famosa, un versículo muy famoso acerca de que Dios es amor, a veces usado para justificar lo injustificable, pero de igual manera es una realidad absoluta en la cual la esencia de Dios es el amor. Ahora existen 3 tipos de amor, el cual lo mejor podemos ver y estudiar, el cual en las palabras griegas sería el amor eros, el amor filos y el amor ágape. El amor filos es el que sienten las parejas entre sí, por eso viene la palabra eros, de piel. Después está el amor filos, que es el amor filial, el amor fraternal que uno puede tener por los padres, por los parientes, por los hermanos, por un ser querido, amigos. Después está un tipo de amor mucho más elevado, que es el amor ágape, que es este tipo de amor que Dios comunica con nosotros
a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es el amor ágape? Es el tipo de amor más elevado y puro descrito en la Biblia, caracterizado como desinteresado, sacrificial e incondicional. ¿Qué significa esto? Que no depende de los sentimientos, de los méritos o si es recíproco o no. Es un acto de voluntad, guiado por los principios morales y motivado por la buena voluntad hacia el otro. Es decir, el amar a alguien es una decisión y no va a depender si tengo el sentimiento de amar a esta persona o si esta persona es recíproco el cariño o no, sino que yo decido amar a esta persona. Es un acto de la voluntad. Por eso es tan importante también en el matrimonio que primero está ese amor eros, pero después se desarrolla ese amor ágape. Es de querer de alguna manera, de amar a mi esposa o amar a mi esposo, en el caso de la mujer, de alguna manera que sea incondicional, sacrificial, y así con todas las personas. Incluso, leemos en la Biblia, leemos al Señor Jesucristo, que dice que el amor, quien ama a quien nos hace bien o el que si amamos a los que nos aman, no hacemos absolutamente nada extraordinario, que incluso los malvados hacen eso. Sin embargo, nos pide que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Por eso podemos ver que es una vara de amor tan elevada, que es incluso de amar a los enemigos que nos hacen daño, pero si vos te pones a pensar, es el amor, ese tipo de amor que Dios derrama sobre nuestras vidas, que derramó sobre mi vida, sobre tu vida. ¿Por qué? Él lo explicó mejor, porque su mayor expresión de amor fue el sacrificio de Jesús en la cruz por personas que no lo merecían. Romanos 5.8 dice de eso. Y también dice que el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 13 como paciente, bondadoso, no envidioso, no orgulloso, no egoísta, que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo perdona. Para darnos cuenta de cuán importante y de qué tan valioso es ese amor que a lo mejor a nosotros nos parezca imposible llevarlo a cabo, pero Dios ya lo tuvo por nosotros. Nosotros, antes de venir a Cristo, éramos, si lo podés leer en tu Biblia tranquilamente, nosotros éramos enemigos de Dios porque estamos en contra de Dios. No respetábamos a Dios, no seguíamos su voluntad, no seguíamos sus pasos, detestábamos todo lo que nos hablaba o nos acercaba a Dios, y aún así, a pesar de no merecer ese amor, Dios nos lo ofreció a Cristo, nos ofreció su Hijo único para que muriera por nuestros pecados. Entonces, ese tipo de amor es el que derrama sobre nuestras vidas para que nosotros lo podamos desarrollar sobre el prójimo. A tal punto, es tan importante, que dice que los primeros 2 mandamientos resumen toda la ley, es decir, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más, en la misma Biblia está escrito que en estas 2 leyes se resumen toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo amo a Dios, no voy a hacer cosas que lo deshonden, que lo desagraden o que les molesten. Si yo amo a las personas, no voy a hacer cosas que les moleste o que les haga daño. Entonces, por eso se resume toda la ley en el mandamiento del amor. Y Jesucristo agregó uno más cuando dice, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Es decir, tengamos esa confianza que, como decíamos en un principio, el Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera para que podamos desarrollar ese amor paso a paso. Bien, seguimos. Otro atributo de Dios es la justicia, es decir, Dios es justo. ¿Qué significa esto? Dios es justo significa que su carácter, acciones son perfectamente rectos, imparciales y conforme a un estándar moral absoluto y elevado. Es decir, la vara de Dios es altísima, o sea, su justicia, la vara, el estándar que tiene es alto. Por eso es tan imposible para nosotros poder cumplir todo el requerimiento para estar en su presencia. Tenme paciencia, lo vamos a ver un poquito más. Dice también, Dios no juega con favoritismo ni errores, sino que actúa siempre conforme a su naturaleza santa y eterna. Su justicia implica que Él recompensa el bien y castiga el mal según lo merecido, y que su juicio es perfecto, incuestionable y eterno. Ahora,
para entender un poquito todo esto. Pongamos otro ejemplo. Pongamos que tenemos a una persona acusada de múltiples crímenes, aberrantes crímenes, y su hoja de, digamos, tiene una carpeta llena de los delitos que cometió. Lo está siendo juzgado. A la hora que termina el juicio, el juez dice, bueno, la verdad que veo que tenés una carpeta llena de delitos, de crímenes, pero creo que aprendiste la lección. Por lo tanto, te absuelvo todos tus crímenes, sos declarado inocente. Imagínense la reacción de la parte afectada. Imagínense la reacción de parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas, heredamos de alguna manera ese sentido de justicia. Queremos que se haga justicia, queremos que esa persona, ese criminal que cometió múltiples actos, pague por ello, porque realmente queremos que sea de esa manera. Ahora, es importante declarar que la justicia de Dios no entra en conflicto con el resto de sus atributos, por ejemplo, su bondad o su misericordia. Ahora bien, volviendo al ejemplo anterior, y cerramos todo el resto acerca de la justicia de Dios. Póngale que ese acusado de múltiples crímenes, sos vos o soy yo. Estamos ahí y Dios es el juez. Y estamos ahí con nuestra carpeta lleno de pecados y delitos que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Ahora, si Dios te dijera, bueno, está bien, pero hiciste mal, pero bueno, ya está, no pasa nada, te absuelvo. Por su bondad, Él podría hacer eso, pero estaría faltando a su justicia. No sería justo. Así como nosotros nos indignamos en el primer caso que esa persona culpable sea declarada inocente sin razón aparente, de la misma manera, si Dios nos absolviera así de todos nuestros pecados de esa manera un poquito arbitraria, no estaría siendo justo. Ahora, ¿cuál es la solución o cómo puede Dios perdonar nuestros pecados y a la vez mantener su justicia? Porque para eso tenemos que ver un poquito acerca de la gravedad del pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y cada pecado que cometemos es un acto de traición a Dios, es un acto de rebeldía a Dios, porque eso, lo que estamos diciendo con estas acciones es que los mandamientos de Dios no son suficientes para nosotros, entonces por eso lo quebranto y hago lo que yo quiero. Ahora, hacer un acto de traición al Dios Todopoderoso tiene que tener su resarcimiento, tiene que tener un castigo, tiene que entrar la justicia, alguien tiene que pagar. Y si vamos al punto más neutro o más al núcleo, si cuando esa persona peca, esa persona tiene que morir o sangre es reclamada, es ahí cuando entra en juego la persona de Cristo. Es ahí cuando su amor, su sacrificio por nosotros, Él, que dijimos que Jesucristo dijimos también que es 100% justo, entonces a Él es imputada nuestra culpa. Aquel castigo que nosotros merecíamos, lo pagó Él. El castigo por nuestros crímenes, lo pagó Él. Nuestra culpa fue imputada a Él. En cambio, como Él es 100% justo y Él en su vida terrenal nunca pecó, esa justicia de Él es imputada a nosotros. De esa manera Dios puede, a su vez, perdonar nuestros pecados y a la vez ser justo, porque fue Cristo quien pagó el precio por nuestros crímenes cometidos. Si vamos a un versículo donde justamente habla acerca de la justicia de Dios, lo encontramos en Salmos 89:14, donde dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad va delante de ti. ¿Ves? Justicia, derecho, misericordia. No hay conflicto uno con otro, sino que tampoco se suplementa, porque Dios es 100% justo, 100% bueno, 100% misericordioso. Todo entra en un papel sincronizado para que Dios pueda ser Dios y manifestarnos su amor y su justicia. Otro atributo que tenemos es la bondad de Dios, es decir, Dios es bueno. Significa que Él es la definición misma del bien. Dios es bueno porque es el origen, la fuente y el modelo de todo lo que es verdaderamente bueno. No hay maldad, no hay oscuridad o imperfección en Él. Todo lo que Dios hace
planea y permite, tiene un propósito benéfico, incluso en medio del sufrimiento o en medio de la adversidad. Es el único capaz de transformar el mal por bien. Dios es el estándar absoluto de lo bueno. No hay nada más bueno que Él. Es más, el Señor Jesucristo dijo en su momento por una persona que lo había ido a consultar: oh maestro bueno, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, solo Dios es 100% bueno. La bondad de Dios se manifiesta en diversas acciones a lo largo de la Biblia, es concreta. Por ejemplo, en la creación, Dios creó los cielos y la tierra y vio que era bueno. En la provisión también, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. También lo podemos ver su bondad en el perdón. Salmos 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. Y en el sacrificio, como decíamos recién, de Jesús por los pecadores, que de tal manera amó, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. La bondad de Dios guía al arrepentimiento y transforma vidas, como decíamos también hace un momento. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento, esto está en Romanos 2:4. Su misericordia es eterna, como dice Salmo 105, y su plan siempre termina en bien para todos los que confían en Él. Esto está en Romanos 8:28, que todo ayuda para bien de los que aman a Dios. Ahora, la bondad de Dios es una realidad también que se experimenta. El mismo Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Su bondad no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad inmutable. Y vamos al cuarto atributo, en el cual nos extendemos el día de hoy, que es la santidad de Dios, es decir, Dios es santo. ¿Qué significa esto? La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres y cosas creadas, y sea distinto de todo lo demás. Es más, las palabras hebreas y griegas usadas para que se traduce como santo, tanto kadosh como agios, significa separado, apartado o sagrado. Para que nos dé un poquito más de idea. Es más que solo la perfección moral de Dios, no es que únicamente que es apartado del mal, apartado de la impureza, apartado del pecado, sino que es una característica esencial de Él que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza, que nuestra mente es difícil de comprender, porque no tiene comparación con ningún ser creado. Su santidad es un atributo esencial de su ser, lo que lo hace único, inigualable e incomparable. Es más, en otras palabras, podemos decir que jamás podemos estar a la misma altura y categoría que Dios. Él está por encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo una categoría única de eterna, inmutable, suprema e infinita majestad. Vamos a dar una ilustración para ilustrar, valga la redundancia, ilustrar este punto. Imagínate nuestra ciudad, lo que es en comparación con la provincia. Nuestra provincia en comparación con el resto de nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Lo que somos comparado a eso, ¿no? Ahora, imagínate todo nuestro sistema solar. Ahora imagínate toda la Vía Láctea. Y más al fondo, imagínate todo, absolutamente todo el universo. Bueno, Dios existe aparte de eso. No es una parte, Dios no es una parte del universo. Dios existe aparte de eso, está separado de eso. No tiene comparación con el universo, porque Dios es más excelso, más asombroso, más majestuoso que todo el universo junto. Ahora imagínate ese pequeño punto, casi insignificante, que somos nosotros en comparación al universo. Sin embargo, Dios nos mira con su amor, con su misericordia. No podemos hablar de la santidad de Dios sin referirnos a Isaías 6, donde
se describe el encuentro que tiene el profeta con la santidad de Dios. Dice que cuando fallece un rey en el cual había reinado por muchos, muchos años, esto lo vas a encontrar, repítenos, en Isaías, capítulo 6, un rey que había reinado durante muchos años muere y el profeta tiene esta visión acerca de la gloria de Dios, del trono de Dios y la santidad de Dios. Dice que estaba en su trono, que las vestiduras de su manto llenaban todo el templo y había 2 serafines arriba de él, en los cuales tenían cubiertos sus ojos, tenían cubiertos sus pies y cantaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿por qué estos serafines, estos seres se cubrían los ojos, se cubrían los pies? Porque ni siquiera ellos eran dignos de estar delante de la presencia de Dios, no eran dignos de mirarlo a los ojos. Es más, era una señal de que ellos también eran criaturas, o sea, creadas en comparación a Dios. Ahora, está bueno explicar esta repetición que hacen estos seres celestiales, donde dice Santo, 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 porque se encuentra en 2 lugares de la Biblia. En las 2 ocasiones lo cantan los mismos serafines, en una visión que tiene el profeta Isaías en el Antiguo Testamento y en una visión que tiene el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Tiene la misma visión del trono de Dios y estos serafines que cantan Santo, Santo, Santo es el Señor. Ahora, esto nos da 2 pautas. Una, que el Señor Dios fue el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Su santidad fue la misma ayer, hoy y siempre. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque hay gente que te dice que el Dios del Antiguo Testamento parece una cosa y el Dios del Nuevo Testamento parece otra. Pero de igual manera Dios siempre fue el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta repetición que usa tripartita, estos serafines se llaman trisagios. En la literatura hebrea o judía, ellos cuando quieren dar cierto énfasis a algo, lo repiten 2 veces. Por eso vemos, Señor, cuando están por declarar una verdad solemne, lo repiten 2 veces. Por ejemplo, tenemos al Señor Jesucristo cuando dice constantemente, de cierto os digo. Es decir, esto que le estoy por decir es una verdad absoluta. Ahora, el hecho que se repita 3 veces, 3 veces seguidas, es elevarlo a su grado superlativo, es decir, a su grado máximo, y adjudicarle un énfasis de superimportancia. Ahora, si nos ponemos a pensar por un momento, no leemos en la Biblia, no leemos en los distintos escritos, en el cual Dios sea, no dice que Dios sea amor, 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 no dice que Dios sea bueno, 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 sino que declara y enfatiza y le da ese grado máximo, supremo de que Dios es santo, 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 dándonos de alguna manera a entender, no digo que sea el atributo más importante de Dios, pero sí uno de los más valiosos, por el hecho que los mismos serafines que están en la presencia de Dios no dejan de decir santo, santo, santo. Por eso es tan importante para nosotros conocer y estudiar qué significa y qué nos habla la santidad de Dios. Ahora, miren lo que dice la actitud del profeta, cuando él tiene esta visión, dice que él dice, ay de mí, hombre pecador, que soy de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, Dios en ese momento lo restaura, pero esa es la actitud de la persona que choca o comprende la santidad de Dios. Otro ejemplo es Pedro en la barca después de la pesca milagrosa. Cuando no pescó nada en toda la noche, sube el Señor Jesús a su barca, van a pescar y de repente pesca todo lo que no pescó en la vida, y a tal punto que llenaba las 2 barcas. Pero Pedro, en vez de alegrarse por eso, en vez de estar feliz y contento, dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Eso es lo que produce en nosotros cuando tenemos ese choque con la santidad de Dios. Podemos ver nuestra propia condición. Sin embargo, el Señor Jesús, una vez más, lo restauró, le dijo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Ahora, ¿esto significa que el creyente no tiene acceso a la presencia de Dios? ¿Significa que debido a su santidad nosotros no podemos tener contacto con Él? Al contrario, mira lo que dice Hebreos 4, capítulo 14 al 16. Por lo tanto,
Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es mediante Cristo, por esa doble imputación que les decía hace un principio, imputar su justicia a nosotros, nuestra culpa a Él, que la pagó en la cruz, es mediante Cristo en el cual podemos adorar, creer y entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es mediante Cristo que Dios nos mira. Dios cuando nos mira a nosotros, no mira nuestro pecado, nuestra inmundicia, porque Cristo ya la pagó, nos mira a través de Cristo, por eso nos mira como personas justas, del cual nos da el target o el nivel para estar en su presencia. Y ahora, es la acción también del Espíritu Santo que nos llama y nos prepara para apartarnos para Dios. Ahora, ¿apartarnos de qué? De aquellas cosas que nos alejan de Dios. Es ese, no sé cómo explicarlo, esa voz o ese sentimiento que te dice, no, por ahí no es, te vas a equivocar, te vas a golpear, vamos por acá. Y una vez un poco rebelde y va y choca contra la pared y vuelve, pero está ahí la presencia del Espíritu Santo en nosotros guiándonos hacia la santidad, que nos apartemos de aquellas cosas que deshonran el nombre de Dios. A tal punto que el hecho de ser santo es su mandamiento, porque dice en la palabra, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Es un llamado a que el creyente viva una vida diaria y santa para Dios. Es una elección constante, todo el tiempo, todos los días, constante todo el tiempo, todos los días. Todo el tiempo estamos decidiendo si lo que vamos a hacer es una acción que honra a Dios o no. Ahora parece una tarea imposible, pero al contrario, no es imposible porque Dios quiere que seamos santos, por lo tanto nos ayuda a que seamos santos mediante como la obra del Espíritu Santo, como decíamos recién. Y esto se logra en nuestra, o es mejor dicho, nuestra responsabilidad cultivar esa santidad, no solamente la santidad, sino el resto de esos atributos que Dios manifiesta en nosotros, de poder hacerlo con oración, comunión con Dios, es decir, pasar tiempo con Dios en oración, pasar tiempo con los hermanos y hermanas en la fe, tener comunión con la iglesia, tener lectura de la Biblia, ayuno, etc. Son todas esas disciplinas espirituales, lo cual esa naturaleza pecaminosa que nos vemos un rato va disminuyendo y la presencia de Dios y ser más como Cristo se nos hace más evidente en nuestras vidas. Ahora, hay más atributos comunicables, por ejemplo, la fidelidad de Dios, su gracia, su misericordia, su sabiduría. Pero la clase pasada te dejaba esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera afecta o afectará tu vida? De aquí en más conocer los atributos de Dios. Ahora te dejo otra reflexión. Como decíamos hace rato, nosotros somos una pequeña partícula casi insignificante de todo lo que es el universo. Sin embargo, Dios en su amor, en su bondad, en su justicia, en su santidad, nos busca, nos llama, nos trae de nuevo a su redil. No se rinde Dios con nosotros, por eso te dejo esa reflexión para que lo pienses de lo importante que somos para Dios a pesar de nuestra insignificancia, pero Él está ahí siempre atento a nuestras oraciones para que podamos ser más como Él y poder reflejar a Cristo hacia otras personas, ¿sí? Así que oramos como para cerrar. Amado Padre, te damos gracias por tu gran fidelidad, por tu gran misericordia, Señor, por estos atributos en los cuales hoy tuvimos, Señor, la bendición de conocer, Señor, de poder, Señor, poder asimilarlo por nuestra vida y saber que tú, Señor, en tu generosidad compartiste esos atributos, Señor, con nosotros para que podamos crecer en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar en fe, en santidad, en amor, en justicia, que podamos desarrollar esos frutos en nosotros para que podamos ser cada día más como Cristo, Señor, poder reflejarlo a Él por sobre todas las cosas. Te damos gracias, bendito Dios.
Dejamos, Señor, entre tus manos, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros para poder, Señor, crecer, Señor, en aquello que te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto es todo por hoy. Damos por finalizada la cuarta clase. Los esperamos en la próxima, ¿sí? Bendiciones.